de Caracas. Vale, Santiago, y este ciclo de conversaciones con el ELN llega, por supuesto, con el fantasma rondando de los atentados que planeaba el ELN. Recuerden ustedes la controversia de la semana pasada. El doctor José Félix Laforí es presidente de la Federación de Ganaderos y hace parte del equipo del gobierno colombiano en esta negociación de paz con el ELN. Doctor Laforí, en Caracas, buenos días. Buenos días, Néstor, para ti y para todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana. ¿Qué tanto calculan ustedes, doctor Laforí, esta etapa, este ciclo cuarto de negociaciones entre gobierno y ELN va a estar movido por el tema de esos atentados, de las denuncias de la semana pasada? Bueno, ese y otra serie de temas están, por supuesto, en la agenda que nos tocará desarrollar en el curso de estas 3 semanas que quedarán acotadas el 4 de septiembre. Dicho de otra manera, hoy inicia el ciclo y termina el 4 de septiembre y ambas delegaciones con el país sede anfitrión han resuelto que ni un día más de este cuarto ciclo de conversaciones. Sí, doctor Laforí, y entre los temas a hablar, ustedes se sientan dentro de un ratico, delegados del gobierno nacional, y hablan de frente sobre los atentados. Una de las víctimas, en teoría, de los blancos de los atentados era su señora, su esposa, la senadora Cabal. ¿Lo van a hablar de frente o crearon una instancia diferente? Hay una instancia que además hay que ponerla a operar, porque evidentemente si uno acepta un mecanismo bastante bien diseñado, que le hace falta mucha pedagogía para que la ciudadanía, especialmente en las regiones, comprendan el alcance del sistema de monitoreo y de evaluación, que además tiene un componente muy especial, Néstor, que es la ampliación del mandato de Naciones Unidas. Debo decir otra cosa alrededor del tema. Creo que no existe antecedente en donde Naciones Unidas, a través de un vocero especial, que no es propiamente el director de Naciones Unidas en Colombia, ni el representante directo de lo que es la instancia de seguridad de Naciones Unidas en Colombia, que es Carlos Ruiz Massieu, es la que tendrá que finalmente darle a conocer al país si los hechos que claramente fueron denunciados por el señor fiscal general y cuyos alcances el país ya conoce, realmente constituyen o no constituyen un incidente a propósito de todos los elementos que hoy en día tiene tanto el CTI como la dirección que de la Fiscalía está a cargo de esta investigación. Aquí hay una cantidad de elementos que se han recogido y serán las autoridades las que pongan a disposición del mecanismo todas esas evidencias para que sean evaluadas con absoluta y total serenidad. En consecuencia, en lo que a mí corresponde, que además tengo una doble condición. Uno, de participante de la mesa, y usted conoce mis opiniones y el país conoce mis opiniones con respecto a este tema. Y 2, de víctima, porque finalmente pues es una de las personas señaladas en un posible atentado, que es la senadora María Fernanda Cabal, mi esposa. Pues obviamente voy a tener toda la serenidad, pero todo el rigor para ver cómo procede el mecanismo, y es una prueba de fuego del mecanismo de monitoreo y de evaluación que tendrá que darle al país certeza de la capacidad técnica para poder analizar la información que viene de las autoridades legítimamente constituidas en Colombia. Sí. Doctor Laforí, en esa condición tan particular, difícil suya, no es usted militante del partido del gobierno, está invitado allí en una condición de contradictor del gobierno y está sentado con quienes, dicen los informes de inteligencia, quieren matar a su esposa y quieren matar al fiscal y quieren matar al general Zapateiro. Usted en particular, ¿qué hace cuando se encuentre con los señores del ELN dentro de un momento? Lo mismo, no, ya me encontré con ellos. Lo mismo que hace cualquier persona que, como usted o como yo, o como quienes nos escuchan, hemos participado a lo largo de toda la vida en democracia.
La democracia no consiste en tener al otro como un enemigo, sino como un actor. Simplemente en esto la cortesía, o más que la cortesía, la decencia en el trato, tanto de ellos conmigo como yo con ellos, tiene que ser la misma, al margen de claro, pero lo digo, que termine usted me dice en el mecanismo. Ya se vio con ellos. ¿Una palabra suya a ellos preguntándole o hay alguna explicación de ellos a usted diciéndole? Prefiero no hacerlo, para no entrar en un escenario en donde se comprometen las relaciones personales. Porque en ese momento, evidentemente, ¿cuál va a ser la respuesta de cualquiera de ellos? Con los cuales ya tengo 6 meses o 7 meses de tener un contacto permanente. Pues van a decir que naturalmente que no. Además, como lo dije yo en una columna que ha circulado en estos 2 días, aquí hay una de 3 alternativas. Sabían y evidentemente están actuando con un inmenso cinismo, cosa que yo prefiero no creer, porque además eso está claramente definido en los acuerdos y protocolos que hemos firmado sobre el tema en particular. 2, hay un problema de mando y control. Hay terceros que eventualmente no tienen una instrucción, o teniendo la instrucción actúan de manera diferente, o finalmente terceros no vinculados con el ELN también pueden terminar tratando de hacer cosas que eventualmente afecten el desarrollo de estas conversaciones. Pero, entonces, en esto, Félix. Néstor, no, déjeme, yo termino la frase. Señor. En esto uno tiene que ser firme pero sereno, porque aquí no se trata de hacer cosas con acaloramiento. Firme y sereno. Y ustedes me conocen muy bien porque me enfrenté 6 años al presidente Santos y a su gobierno y a los negociadores a propósito del mal acuerdo que hicieron, que permitieron 300.000 hectáreas de coca. Entonces, yo no soy propiamente una persona que me trago ni que estoy acomodándome a las circunstancias. Sí, doctor José Félix, pero escuchándolo usted, es la tesis, por lo menos del señor Oti Patiño, del ministro, del canciller Álvaro Leiva, diciendo que es que aquí puede haber sabotaje o saboteo por algunos integrantes del ELN. El ELN, el COSE, que ha salido a decir, no estamos detrás de este plan. ¿Usted le cree? Te repito, ¿cuál es la diferencia entre usted, Néstor, yo, quienes nos oyen, y unas personas que han estado al margen de la ley? Que simplemente nosotros nos acostumbramos como ciudadanos a cumplir las reglas, que son las leyes, o las normas de comportamiento. Yo firmé un acuerdo. Yo firmé los protocolos del mecanismo. ¿No le parece que yo debo, de alguna manera, observar lo que allí está? Entonces, ¿para qué voy a yo emitir opiniones diferentes a las que, a una hipótesis como la planteé en mi artículo? Voy a dejar que el mecanismo de alguna forma termine teniendo el resultado correspondiente. Y no sé si ustedes observaron algo que me parece de la mayor importancia. A ver. Aquí está en juego la reputación no solo del mecanismo, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene en el mecanismo un papel preponderante, porque es el único que en un momento determinado tendrá que decir cuál es la realidad de los hechos que tiene que evaluar a la luz de la información que las instituciones, digo yo, ejército, fiscalía, eventualmente le den al mecanismo. Sí. En consecuencia, yo creo que hay que ser muy sereno, pero muy firme, para poder tener después toda la autoridad moral para poder saber cuál es el camino que me corresponde en esta circunstancia. Sí. Dice usted cuál es el camino porque eventualmente está pensando usted irse. Pero a ver, yo le hago una pregunta. Si el mecanismo resuelve que el atentado es válido o es verdad, ¿no le parece que aquí tendrá que haber una discusión muy profunda en la mesa de negociaciones sobre ese tema en particular?
No, claro, por favor, no, es que mi mujer es una senadora de la República, es el fiscal general, es el excomandante del ejército, el general Zapateiro. Al margen de sus investiduras, es la vida de unos colombianos que mal que bien tienen una respuesta frente a la sociedad. Yo no creo que esto es un tema menor, Néstor. Y usted lo sabe perfectamente bien. Yo estoy de acuerdo con usted. Quiero entender, si el mecanismo de verificación confirma que había unos atentados en marcha, entre esos contra su esposa, contra la senadora Cabal y contra el fiscal Barbosa, ¿usted deja la mesa de negociaciones con el ELN? ¿Cuál sería la actitud que usted asumiera en ese caso? No, pero es por que como... Por favor, Néstor. No, pero hay una cosa que se llama perfidia, que no sé si quienes nos escuchan alcanzan a entender el alcance. Eso está perfectamente identificado en los acuerdos. Cuando usted obra de buena fe, cuando usted acuerda de buena fe cumplir el derecho internacional humanitario, evidentemente aquí hay claramente un hecho que no tendría cabida en los acuerdos firmados. Entonces no le quepa la menor duda que tendrá que tomar una decisión. Pero le repito, no hagamos conjeturas. Los hechos. Aquí hay dos hechos claros. Un comunicado clarísimo del señor fiscal general de la Nación, que no es una persona cualquiera, es un funcionario de un altísimo rango en el Estado. Y dos, un comunicado del COSE. Hasta ahí van los hechos. Pero por supuesto, detrás de los hechos hay una cantidad de elementos. Unos aportados por la inteligencia del ejército, aportados por el CTI, aportados por la UIAF a propósito de unos recursos que se terminaron identificando que eventualmente, al parecer, podrían ser parte de este entramado. Y por el otro lado hay también unas dinámicas que habrá que analizar. Eso le corresponde al mecanismo. Imagínense usted lo delicado de la situación. Hoy, por ejemplo, por medio de comunicación se han dicho que ha habido varios incidentes que supuestamente tendrá que abordar el mecanismo. Muy bien, está a prueba el mecanismo, está a prueba para saber si lo que se firmó tiene algún sentido. Y le voy a hacer otra observación que señor. La opinión pública tiene que valorar. Gran problema del acuerdo con la FARC. Tuvo dos grandes problemas. La primera, que Media Colombia no participó. Yo participo aquí porque creo que interpreto sectores de opinión que en su momento no estuvieron de acuerdo con los diálogos de la FARC. Creo que lo interpreto. O intento interpretarlo. Pero segundo, nada estaba convenido hasta que todo no estuviera convenido. Y cuando lo firmaron, llegaron a la conclusión que muy seguramente buena parte de lo convenido pues que tiene serias dificultades de diferente orden, fiscal, de orden público, como el caso de las 300.000 hectáreas de coca, que hoy en día está siendo imposible vivir en el campo y en las ciudades, porque usted tiene que aceptar que Bogotá, para decir un ejemplo, donde usted vive y yo también, sí, se volvió de un nivel de inseguridad, y ese nivel de inseguridad tiene una relación de causalidad con el microtráfico. Yo creo que eso no hay que ser muy agudo para entenderlo. Pero además, en este caso, no, aquí vamos a poner a prueba una cosa acordada. Vamos a ver si funciona. Porque si no funciona, no tenemos que esperar a que todo esté acordado. Vamos a ver si funciona. Esa es la gran diferencia, esas dos grandes diferencias. Aquí está participando alguien que interpreta una opinión diferente a la del pacto histórico y muy seguramente a muchos sectores que no son del pacto, pero que estuvieron de acuerdo con el acuerdo con la FARC, pero por el otro lado dejaron todo para después. Del 16 al 18 poco se hizo, del 18 al 22 también poco. ¿Qué lío tenemos hoy en día con el narcotráfico en Colombia? Sí. Doctor Laforí, al final de este ciclo, dentro de 3 semanas, ¿qué debería pasar? Estas 3 semanas de encierro allí, a partir de hoy en Caracas, ¿son para producir qué clase de conclusiones? Mire, varias cosas. Uno, primero, yo creo que hay que revisar con mucha profundidad los acuerdos
que logramos poner en marcha, primero el mecanismo y segundo el tema de participación. Esa participación tiene que llegar a febrero, al 29 de enero para ser más exacto. Pero también los 180 días tienen que llegar al 29 de enero. En consecuencia, esos dos elementos que van par y paso y que son gemelos, usted no puede invitar a la participación de la sociedad si al mismo tiempo tiene un revólver en la cabeza. Es decir, si la sociedad no lo hace con la plena garantía de derechos y libertades, porque si no, ¿qué opinión le puede dar esa sociedad? Una sociedad instrumentalizada. Entonces, ahí hay dos elementos que van a correr. Y dentro de 180 días, yo no sé si usted, pero oyó lo que yo dije ese día, el 3 de agosto, ojalá que dentro de 180 días estemos otra vez convocados. Ese día, ahí la cosa eventualmente puede empezar a ver un nuevo amanecer. Por lo pronto, lo que estamos es poniendo a prueba lo que nosotros definimos. Aquí hay que evaluarlo, aquí hay que ajustarlo, aquí hay que definir cosas. Pero al mismo tiempo hay que avanzar en dos temas que me parecen críticos. Uno, el tema de víctimas. Las pasadas y las que eventualmente se puedan dar a lo largo de estos tiempos. Y la segunda, los auxilios humanitarios. Las ayudas humanitarias, los auxilios humanitarios. Usted no puede tener un acuerdo del cese cuando las comunidades, por ejemplo, en el Medio Atrato o en el Bajo Calima, están sufriendo una cantidad de contingencia, o en el Catatumbo, o en el sur de Bolívar. Entonces, aquí hay que ponerle seriedad a este tema. Porque claro, la paz, ¿quién no quiere la paz? Ese cuento que nos echaron los enemigos de la paz, aquí está un supuesto enemigo de la paz. Está hablando usted con un supuesto enemigo de la paz. Y vea lo que me costó. Que no fue fácil, pero me mantuve. Aquí hay un enemigo de la paz. Nadie en Colombia puede ser enemigo de la paz. Nadie, absolutamente nadie. Aquí lo que queremos vivir es tranquilamente. Trabajar, ver cómo uno logra desarrollarse como persona en el marco de una sociedad, hacer cosas positivas. Yo creo que eso es lo que le interesa al colombiano en términos generales. En consecuencia, vamos a ver si esto funciona, porque esto no puede ser babas y después los hechos contradicen, digamos, los diálogos o las babas, para ponerle un término un poco peyorativo. No. Esto tiene que ser serio, y muy serio. ¿Para qué? Para darle garantía a la sociedad. Porque aquí lo que hay es una sociedad que mira con desdén, con distancia, este tipo de acuerdos. Entonces, me parece pues que aquí hay una apuesta demasiado importante que yo creo que el país, si apostó por ello, hay que ser consecuente. Si yo acepté un día estar aquí, tengo que ser consecuente y lo seré hasta el último día. Vale. Es desde Caracas el negociador, así es el título, a nombre del gobierno colombiano, el doctor José Félix Laforí, a propósito de esta nueva etapa de los diálogos, una etapa, por supuesto, muy dominada por el tema de los atentados y de los ceses al fuego, de las violaciones al cese al fuego. Doctor Laforí, gracias por acompañarnos, mucha suerte hoy. Néstor, para ustedes todos un abrazo cordial y para los colombianos que nos escuchan, lo mismo. 10 de la mañana, 1 minuto.